están? Soy Samar Jordi y quiero darles la bienvenida una vez más al programa que siempre los escucha, El Chateo. A partir de ahora, como siempre, estaré acompañada del mejor panel de expertos que vienen hasta aquí a debatir sobre esos temas tan polémicos e interesantes que ustedes quieren escuchar. Y escuchen bien lo que tenemos para hoy. Recreativa, medicinal, legal o ilegal. Comenzamos hablando del polémico tema de la marihuana. Luego, en nuestro segmento holístico, llega una invitada muy especial a explicarnos cómo utilizar la numerología en nuestras vidas. Y al final, responderemos una carta a una seguidora donde dice: estoy sumamente preocupada porque creo que mi niño pequeño es gay. ¿Les gusta el programa que tenemos para hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza ahora con este clip. ¿Sabías que en más de la mitad de los estados dentro de Estados Unidos está aprobado el uso de la marihuana a nivel medicinal y 8 estados la han aprobado a nivel recreativo? Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre la marihuana recreacional, medicinal, legal o ilegal. Y para desarrollar este tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Tenemos al doctor Isaac Morjaim, creador de ProColágeno. Bienvenido, Isaac. También nos acompaña el doctor Luis Hernández, médico e internista. Bienvenido, Luis. Por este lado tenemos a Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental y experta en adicciones. Y también nos acompaña Lázaro López, abogado de familia y negocios. Increíble el panel que tenemos para hoy porque tenemos abogados, psicólogos y los médicos de este lado. Comenzamos preguntándoles qué es la marihuana y cómo se puede consumir. Bueno, la marihuana es una planta, ¿verdad? Como todos la conocemos, hay distintos tipos de plantas de marihuana. La más común es la cannabis sativa, la más que se conoce. Contiene una sustancia que se llama el cannabinoide. El más común y es el que usualmente más conocemos, el que se usa recreacionalmente, es el THC o el tetrahidrocannabinol. Está el otro componente que se ha trabajado más bien medicinalmente, que es el CBD, que es el cannabidol. Ok, ¿y cómo se consume la marihuana a nivel recreativo? A nivel recreativo, en los principios era básicamente fumada, pero con el tiempo ha desarrollado otros niveles, otras formas. Se puede comer, se puede tomar en té. Se puede comer. Se puede comer en los brownies, por ejemplo, mucha gente lo muy común en los jóvenes. Muy los común famosos brownies. ¿Y también se hacen té con marihuana? Se hacen té con marihuana, ¿cómo no? Hay aceites, hay cremas, hay distintas formas de poderla utilizar. ¿Qué tan accesible es la marihuana hoy en día? Bastante accesible. Esa yo creo que es una de las más accesibles entre todas. Y el tema, no sé, de si es legal o ilegal, es un poquito turbio. Porque algunos estados sí la han aprobado y otros no. ¿De qué depende eso? Eso depende de la legislatura de cada estado. Pero donde está la cosa un poco turbia, como digo yo, o confusa, es que a nivel federal no se ha aprobado. A nivel federal no se ha aprobado, correcto, pero en los estados sí. Correcto. Pero si las autoridades federales quieren enforzar esas leyes dentro de los estados que ya está aprobada, pueden arrestar a las personas. Exacto. Hasta ahora han decidido no hacerlo y le han dado la autonomía a cada estado. Pero en cualquier momento, a no ser que cambien esas leyes, los federales pueden entrar en cualquier estado y arrestar a todas estas personas. Oye, pero eso es un caso bien polémico, sí, porque si unos dicen, ¿a quién le creo? Yo lo que pienso es que el gobierno federal, de una forma u otra, se está haciendo el de la vista gorda. Porque acá en Estados Unidos, yo no soy especialista legal, acá para eso tenemos al caballero, pero es bueno que entendamos que existen las leyes federales y las leyes estatales. Correcto. Y las leyes federales no siempre se pueden imponer así a mero gusto por encima de las estatales, a no ser que tú las enforces. Y ese es el caso donde está el dilema, ¿no? Que hay estados que sí aceptan como legal la marihuana, tanto para medicina, o sea, desde el punto de vista medicinal como recreativo, pero como él bien dijo, a nivel federal sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal. O sea, si el gobierno federal quiere meterse a arrestar a una persona en un estado donde está, lo puede hacer. Porque prima la ley federal. Aunque estés en un estado donde está aprobado. Si está en un estado que está aprobado, lo puede hacer. La ley federal no lo permite. Pero la ley federal no debería ser más importante que la estatal porque tiene mayor rango. En cierta forma lo es, por eso ellos pueden entrar y hacerlo en un estado, por ejemplo, en California, que está aprobada recreacionalmente, pueden ir a... ¿Y cuáles serán esas
razones por las cuales se pueda aprobar la marihuana como uso recreacional? ¿En qué se basan para aprobarla? Economía. Yo insisto en que es dinero, porque al no ser ilegal, genera impuestos, y al generar impuestos, pues los estados tienen más alta su economía. Yo pienso que eso es un tema bien polémico. También tenemos que ver que la lucha contra las drogas ilegales en Estados Unidos, el modelo que tenemos actualmente es totalmente debatible, y eso no lo digo yo, lo dicen muchísima gente. El modelo persecutivo que tenemos hoy en tratar de bloquearlo como negativo o como algo que tú no puedes obtener, ha creado grandes problemas, y la presión social de la sociedad, de la gente que ha visto que la marihuana realmente es una droga que tiene, como toda droga, efectos positivos y negativos a largo plazo, pero no tenemos que remontarnos muy lejos. Hace apenas unos años en este país el alcohol era prohibido. Tuvimos una ley seca en este país. Entonces, como mismo hubo una prohibición, hoy a nadie se le ocurre pensar en que el alcohol es prohibido, pero fue prohibido en un tiempo. Yo personalmente abogo por la liberación total de la marihuana, tanto recreativa como desde el punto de vista médico. Hay cosas a favor y en contra. Pero ¿por qué abogas por esa liberación? Bueno, ¿Cuál es la razón que te mueve? El hacerlo ilegal, en primer lugar, no está impidiendo que la gente pueda obtener acceso a ella. Pero al hacerlo En primer legal no lugar. está facilitando. No, quien la quiera obtener, no hay nada que se le impida a lo largo del plazo. Si vamos a ver en la realidad, en la práctica, las personas que quieren conseguir marihuana la van a conseguir, sea ilegal o no sea ilegal. Ahora, ¿qué ¿qué siente una persona cuando consume marihuana y por qué es tan deseada la marihuana? Por llamarlo de alguna manera, es la droga número 1 que consumen los jóvenes en el mundo y sobre todo aquí en Estados Unidos. Lo que siente es una manera de escape. Generalmente estamos buscando, porque hay mucha presión, sobre todo a nivel de adolescencia, en que se está presionando porque es algo normal, porque es algo cool, porque es algo cultural, y es un escape. Realmente yo siempre le ¿Como el pregunto, alcohol, diríamos? Como el alcohol. El hecho de que el alcohol sea legal no implica que tengamos los hospitales llenos de personas con las problemáticas que trae a largo plazo el alcohol. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana porque en este país la presión social es muy importante. Entonces, pues nosotros estamos llenos de casos de muchachos que piensan que al hacerla, el hecho de que sea legal, entonces no es mala, porque si fuera mala el gobierno no la aceptaría, pero se maneja una doble moral. Exacto, y hay algo que a mí me preocupa. Por ejemplo, en el tema del alcohol, que es legal, la Organización Mundial de la Salud establece directrices y dice que no se debe tomar más de una copa al día en caso de la mujer y 2 copas o 2 tragos en el caso de los hombres. Pero aquí en este tema de la marihuana, ¿quién dice qué? ¿Cuánto es lo máximo que puedes consumir? ¿Cuántos cigarros? Bueno, porque todavía no hemos llegado allí. En este Cuando momento lleguemos no se allí, puede eso porque no es legal. Porque no es legal. ¿Quién le orienta a esos jóvenes que están consumiendo? Ya llegará el tiempo, cuando llegue el tiempo y la marihuana sea legal a nivel federal y estatal, ya entonces empezaremos a construir las directrices. Cuánto es lo bueno, cuánto es lo malo, y podremos tener estadísticas que sean serias de cuánto es el impacto social que esto tiene o no. Miren lo que les leo, doctores. Social. Hay evidencia de estudios científicos que indican que el riesgo de que una persona sufra un ataque del corazón durante la primera hora después de haber fumado marihuana es casi 5 veces más alto Eso que el lo riesgo sabemos. usual. Es verdad. ¿De qué maneras afecta a la salud el consumo de marihuana? ¿Cuáles son lo negativo de la marihuana? Eso es muy cierto y la verdad el asunto es que las estadísticas en eso pero son bajas. Los pacientes, las personas que consumen marihuana de forma recreacional usualmente no tienen muchos efectos secundarios nocivos inmediatos como eso del infarto al miocardio. Pero sí, la forma en que eso sucede te aumenta la frecuencia cardíaca, te puede bajar la presión, se puede desmayar el paciente o la persona, pero sí tiene efectos a largo plazo como los tiene fumarse un cigarrillo, hasta 5 veces más Exactamente, como lo potente tiene el alcohol. Exactamente. Pero ¿cómo no evitar la sabemos. sobredosis de marihuana? Lo que tienen que tomar conciencia, doctora, es que un solo cigarrillo de marihuana te asesina 100.000 neuronas que tú no vuelves a reponer. ¿Cómo evitar no hay forma de evitar que el muchacho pueda caer en una sobredosis, aunque ellos insisten que no hay sobredosis, pero sí hay sobredosis, sí hay consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales, escolares en la adolescencia, y si es adulto, pues laborales y legales. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a balancear. Recreacional, medicinal, legal o ilegal. Estamos hablando de la marihuana. ¿Se puede consumir? ¿No se puede consumir? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Realmente existen beneficios? Ya venimos con más aquí en El Chateo.
Recreativa, medicinal, legal o ilegal, estamos desarrollando el polémico tema de la marihuana y les leo esto. En estados donde se ha legalizado la marihuana, se ha reducido la muerte por sobredosis de opiáceos en un 25%. Esto por reemplazar estas drogas por marihuana medicinal. Es decir, que los opiáceos pueden causar mucho más daño que la marihuana medicinal, es lo que refleja esta estadística. Pero vamos a hablar de la marihuana medicinal. ¿De qué se trata? Hay varios tipos y, bueno, ya sabemos, ahora preguntamos en qué estados está disponible. Sí, mira, la marihuana medicinal ya la FDA aprobó, de hecho, aquí en Estados Unidos, dos formulaciones principales. Lo uno es el Marinol, que lleva un tiempo ya en el mercado, lo usamos todo el tiempo en pacientes con cáncer terminal, le aumenta el apetito y le disminuye las náuseas. Muy funcional, yo lo uso todo el tiempo en los hospitales, en los pacientes, y sí que funciona. Sí funciona. Sí funciona. Igual que en los pacientes con HIV, tengo entendido que también. Le aumenta el apetito, pacientes con caquexia y si no tienen ya Con apetito. compulsiones. Entonces, la otra parte que recientemente en abril de este año se aprobó es el Epidiolex, que es una fórmula líquida donde tiene una concentración máxima del CBD, que es el componente que estábamos hablando el otro, el cannabinoide, que es menos, que no es psicoactivo. Y entonces puedes ver los videos en internet, es impresionante como estos niños son formas muy severas en los niños de epilepsia, donde los niños sufren un ataque de convulsión cada 30 segundos, un minuto, es una cosa muy severa, y tú puedes ver cuando el momento que le ponen el líquido al niño, las epilepsias merman. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no hay duda de que esto es una cosa que funciona y es algo evidente. Es decir, que la ciencia tiene evidencia, hay evidencia científica comprobada sobre el uso, por lo menos en los casos de epilepsia y en los casos para aumentar el apetito. Sí las hay, pero es que Y, también... y esa evidencia de beneficio supera al riesgo de consumir. Sí, evidentemente que sí, en estos casos serios con estos niños es más que obvio, pero es que aquí estamos tratando de negar lo obvio cuando estamos tratando de hablar de una planta llamada marihuana. Tenemos que recordar que la inmensa mayoría de todos los medicamentos que nosotros los médicos prescribimos se originaron inicialmente de plantas, solo que esas plantas no se llamaban marihuana. Ni tenían los efectos. El problema es cuando se trata de un negocio llamado marihuana. Y entonces allí entran una cantidad de factores enormes. Pero la marihuana, como cualquier otra planta medicinal, tiene propiedades buenas y malas. Nosotros los médicos en los laboratorios que hacemos, aislamos el principio activo, o sea, la sustancia que nos interesa, y separamos la que no nos interesa. Así es. La marihuana medicinal lo que hace es que la que te da la nota, o sea, la que tiene los efectos psicotrópicos, por así decirlo, está mermada por la forma de cultivo y por cómo se purifica, y elevamos la concentración de la sustancia que hace el beneficio en estos niños con epilepsia. Me parece muy interesante lo que están diciendo, pero ahora las personas que quieren consumir marihuana no se pueden aprovechar de que en cuántos estados está legalizada la marihuana medicinal. Aproximadamente como 18. Casi 20 estados. Casi 20 estados. Eso permite que las personas adictas a la marihuana que quieran consumirla puedan conseguirla más fácil. Es decir, una persona que quiera consumir marihuana puede consumirla a nivel medicinal. Tiene que tener un doctor que le escriba una prescripción, una receta, para ir a los lugares que están designados para dispensar de esa marihuana. Pero al estar disponible o casi disponible, no se presta a cosas indebidas para que la gente las pueda conseguir. Las cosas indebidas, todo se presta para cosas indebidas. Exacto. Como dice el dicho, ¿no? El que inventó la ley inventó la trampa. Pero técnicamente tienes que tener una indicación de un doctor, tienes que tener una receta de ese doctor, y ir a los lugares donde dispensan, porque eso no lo hay vamos a decir, en cualquier farmacia. No es un OTC, no es un over the counter. No es over the counter y no lo hay en todas las farmacias tampoco. Son lugares que están designados y están controlados para eso. Yo creo que en ese sentido nos toca la parte médica, ¿verdad? Hacer un escrutinio y hacer una buena práctica médica y de verdad no abusar de esto como se ha hecho con los opioides. Hoy día quiero que reforcemos eso. ¿Es cierto que los opioides pueden ser más dañinos o define lo que son opioides para que la gente lo pueda entender? Son los medicamentos como el Percocet, la oxicodona, que se utiliza mucho para el dolor. Dolores crónicos, dolores agudos. Entonces hay un abuso en la calle y se pueden comprar en la calle y como una droga recreacional, básicamente. Entonces, sí, hay gente que hace adicciones a los opioides. Y los compran en la calle. Entonces hay un abuso masivo, especialmente en la Florida. Básicamente es un problema muy grande. Y esto es una situación que no estamos curando ese abuso, pero estamos tratando de mermarlo con algo que es menos nocivo, si quieres ponerlo así. Así es, pero... Y también existe, tú sabes, los doctores que no son escrupulosos. Exactamente. Y crean estas pain
clinics que le llaman, que lo que hacen es dispensar opioides para Sí, claro, consumo recreacional. vaya. Porque es un Exacto. negocio lo que tienen básicamente, y lo que pasa es que también estos opioides, al inicio tú los comienzas utilizándolo de medicinas prescritas, pero después acaba comprando la droga ilegal del opio en la calle, Y el que muchas opioide- veces le sale hasta más barato. Y el opioide es totalmente legal. O sea, Exacto. no es como la marihuana. Y Pero también se abusa. una de las cosas de lo que dicen las personas que están en contra del uso de la marihuana es que manifiestan que es la puerta de entrada para otras drogas. Es cierto. La Bueno, eso marihuana puede medicinal decir- podría puede ser... decir- del alcohol. Y del También lo tabaco podríamos también. decir del alcohol, lo Del podríamos tabaco. decir del Pero tabaco. la no marihuana pasa. genera adicción, ¿sí o no? Sí genera adicción. La Y el adicción alcohol también. es El alcohol química, también lo droga. Y el física cigarro también. y psicológica. Pero comparada con el cigarrillo y el alcohol, ¿cómo sería? Pero si el cigarrillo te causa cáncer en los pulmones, en la La garganta. marihuana también. Exacto, pero eso no es una cosa que... Lo que pasa es que lo que hay es más, como ya un tabú, ¿no? En lo que la marihuana. Pero, como dijo el doctor, la mayoría de los medicamentos que tomamos hoy en día salieron de plantas. Y si te pones a mirar las contraindicaciones de las pastillas y medicinas que nos tomamos, te arreglan una cosa, pero te echan a perder como 10 más. Un cigarrillo de marihuana Exactamente, las equivale a contraindicaciones. 25 cigarrillos de los que se fuman de los cigarrillos normales. Un cigarrillo de marihuana. ¿Hay evidencia científica que Hay evidencia demuestre científica. que fumar marihuana te puede llevar a un cáncer de pulmón? Los estudios están se están haciendo, pero sí, hay evidencia. Es que las evidencias son muy superfluas, porque es que tú no puedes investigar algo que es ilegal. O Exacto. sea, no podemos tener data, o sea, no podemos tener información recabada de cuáles son los verdaderos efectos, el impacto social de esto, hasta que esto no se legalice y los investigadores podamos ir e investigar abiertamente sin ser perseguidos por la ley. O sea, es decir, que estamos como en pañales con el tema de la marihuana. De hecho, los estudios son más en Europa, los que estamos hablando. Aquí en Estados Unidos, como él muy bien dice, no hay estudios de esa magnitud, pero en Europa sí ya se han hecho varios. Por ejemplo, uno va a Ámsterdam y la cantidad de personas con dobles diagnósticos, con esquizofrenia, con paranoias, son mucho más altas. ¿Por qué? Porque allá el consumo desde Es hace legal. mucho tiempo es legal. Ahora, ¿qué pasa si la policía te detiene? Si estás bebiendo alcohol, sabemos lo que te va a pasar, pero en el caso de que estés fumando marihuana o estés consumiendo marihuana mientras manejas y la policía te detiene. Bueno, en ese caso, el cargo que te ponen es lo mismo con alcohol que con marihuana, es Exacto. DUI. DUI. El DUI. Under the influence, o sea, Ok. bajo influencia, pero no desde qué. So, vas a tener puede ser cualquier otro tipo de droga también, que tu sistema está bajo la influencia de una sustancia que no es... Que un opiáceo. Que no es legal. Exacto, que no solamente legal porque el alcohol es legal, Sí. pero que te impide tus reacciones y tu forma de responder. Exacto. So, por ese lado no te pueden, a no ser que que te cojan con la marihuana en el bolsillo, entonces sí ya te pueden poner cargos por posesión de marihuana. Pero en muchos estados, Nueva York y la Florida, que es uno de ellos, si te cogen con un cigarrillo o 2 cigarrillos de marihuana, no te arrestan. Te Exacto. dan una citación para que compadezcas a la corte. ¿Para qué? Para que compadezcas o vayas a la corte. ¿Con qué finalidad? Que te Bueno, digan para- que no debes consumir. Claro, si tiene su penalidad va a ser mínima. A lo mejor te ponen un programa de diversion que se dice para ver si te quitan ese hábito. Pero ya no es como antes. Antes con un cigarrito, 2 cigarritos te Tú a la llevaban cárcel, preso. sí. Ahora tienes que tener ya una cantidad como para distribuir o para vender, para que te lleguen preso en el momento. No quiere decir que no vas a tener consecuencias. Vas a tener consecuencias lo que ya no vas a ser arrestado y tendrás que ir delante de un juez en un futuro. En un probatorio. En un y probatorio. tienen por obligación que ir a un terapeuta especialista que le trabaje su ¿Se adicción. puede curar la adicción a la marihuana, sí o no? La adicción como adicción no tiene cura, pero tiene control. ¿Cómo? Tomando conciencia de lo que esto hace en mi vida. Entonces, para concluir y cerrar esta parte del programa, ustedes médicos a nivel medicinal justifican más que bien el uso de la marihuana para tratar estas condiciones específicas Desde el que punto me de vista mencionaron. médico yo sí lo apoyo. Desde el punto ¿Y de tú? vista, absolutamente. Y no solamente eso, hay otras indicaciones que van a venir con el tiempo, como el dolor crónico, la espasticidad en pacientes con esclerosis Exacto. múltiple. Hay una serie de indicaciones que estamos esperando porque va a funcionar. Desde Lo que sea importante, médico. Estamos lo hablando importante médicos, es hacer el buen uso de Claro, claro. este medicamento o esta droga llamada marihuana. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por la valiosa contribución en esta primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con nuestro segmento holístico. Ya venimos con más en este tema.
seguimos contigo aquí en el chateo, ahora entrando en nuestro segmento holístico y donde vamos a aprender cómo funciona la numerología y cómo aplicarla en nuestras vidas para lograr grandes cosas. Y tenemos una invitada muy especial, ella es Yesenia Andrews, psíquica y guía espiritual. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la Feliz de invitación. tenerte. ¿De qué país eres? Mexicana. Mexicana Así es, en la mexicana. casa. A ver, vamos a comenzar explicándole un poquito a las personas qué es la numerología y cómo puede ayudarnos. Mira, lo que yo siempre hablo con todas las personas, la numerología es nuestra, prácticamente esa espina, la vertebral que tenemos, aquello que nos conecta con todo lo normal, lo paranormal, es una base, ¿no? La numerología se usa desde la quiromancia, la cartomancia, es interesante, también se usa para percepción espiritual a través de sueños premonitorios. Entonces, en mi concepto, si me preguntas qué es la numerología, es la base de todos nosotros. Ok, y es cierto que entonces con tu fecha de cumpleaños puedes saber cómo es tu personalidad, con quién puedes ser afín, con quién no puedes ser afín, con quién te conviene estar o no. Así es, porque es como te estaba comentando, o sea, la numerología es la base prácticamente, inclusive para la astrología, y en eso nos basamos, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando hay personas, respeto, ¿no? Que tienen las cartas por teléfono, dicen, dame tu fecha de nacimiento, porque ellos se basan más o menos a lo que es tu numerología para ver cómo es tu personalidad y qué es lo que haces, y es de lo que te empiezan a hablar. Entonces, ¿para qué sirve, Yesenia, la numerología? A ver, explícame para qué es útil. Es útil para basarnos, para guiarnos, inclusive la numerología cambia cada día. Por ejemplo, Ok. puedes sumar el día, el mes, el año con tu número y prácticamente te va a dar otro número y en ese número te vas a dar cuenta más o menos, por ejemplo, cómo va a ser tu día. ¿Ok? Puedes conocer a una persona, o sea, yo soy un número 4, que por lo regular significa destino, yo controlo todo lo que me viene, pero aquel que me toca es un número 2 y le cuesta tomar decisiones, entonces en realidad quiero a alguien así, o me conviene más un número 9, ¿no? Que es una persona con demasiada apertura espiritual, que las cosas se le dan bien, todo depende de qué es lo que quieras. Entonces muchas veces usamos la numerología para eso, para encontrar pareja, para basarnos en nuestra vida, para jugar en el casino, ¿no? Tengo clientes que, ¿cómo que para jugar en el casino? Yeah. Explícame bien. Dentro de la numerología sacamos para la carta astral o natal, es la numerología, antología y la entología, son 3 números diferentes, entonces los dobleteas y te das 6, entonces mucha gente inclusive juega loto y todo eso con eso, y muchos clientes que tengo inclusive también, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Te vas a un casino, entonces dices, soy el número 7, máquina número 7, después me muevo a otra máquina número 7, y créelo o no, uno proyecta esa energía y es una visualización que tienes a través de los números, ¿no? En cómo lo Entonces, vas a hacer. para calcular, Yesenia, tu número, tú sumas los 2 días de tu fecha de nacimiento con los 2 días del mes, con los 4 dígitos del año. Así es, correcto. Y eso lo sumas y lo vas llevando a lo mínimo, mínimo, mínimo y te da un número. Tú dijiste que yo era número 3. Así es, porque recuerden lo que estamos por ahí en casita, que nunca pueden ser 2 números. Al final eres 12, vas a sumar el 1 y el 2 son 3. Exacto. Eres 18, sumas el 8 y el 1 eres el número 9, ¿no? ¿Y cómo es el número 3, por ejemplo? Me da curiosidad. Por ejemplo, el número 3 tiene demasiada apertura. Hace rato estábamos jugando por ahí con los numeritos, entonces te das cuenta que tienes 3, tienes 3 números. Todo depende cómo los sumes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo lo hago para sacar la lentología y la antología, ¿no? Entonces, en este caso me doy cuenta que el 333 para ti o para muchos que están en casita tienen un número 9, es el número, se le llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es persona que tiene demasiada energía, demasiada proyección, que lo que realmente quieres y te lo propones, lo haces, que visualizas. Son gente con percepción, Ok. brujos innatos y gente que está abierta a lo Ahora, la paranormal. gente va a tu consulta, ¿verdad? Y te dicen, sácame la numerología, o te dicen, no, mira, yo estoy con este hombre o con esta mujer, o yo quiero asociarme con esta persona, dime si me conviene o no. ¿Tú eres capaz de poder ver eso? A través de la numerología puedes ver muchas cosas. No puedes ver tan profundamente, siendo honestamente, pero sí puedes ver, es como te digo, ¿no? O sea, si tú quieres una pareja, estás viendo que es el número 1 y tú eres otro número, entonces empiezas a ver cuáles son los lados positivos y los lados negativos. Es lo mismo, o sea, yo soy Virgo, yo quiero un Libra, yo soy Escorpio, amo Leo, no quiero algo pasional, quiero algo tranquilo, o sea, ¿cómo es, no? O sea, es lo mismo, o sea, la base es la numerología y de ahí partimos, como te decía, la astrología y todo ese tipo de cosas. Entonces de ahí nos basamos, ¿no? O sea, ¿a quién quiero a mi lado? Es el número que quiero, o sea, en realidad proyecta. Es una manera como de tratar de evitar problemas innecesarios, tratando de asociarte a las personas que son más compatibles contigo. Así es, interesante, nada más algo rapidito. A veces cuando tengo un hijo, ¿no? De 21 años y le digo, ¿De ¿cómo estás? 21? Bla, bla. Sí, así es. Entonces es muy interesante porque me dice, mamá, acabo de conocer a una muchacha, pero ya le pregunté su hora de nacimiento, que es bien importante, o sea, hasta dónde llega la numerología. La hora de nacimiento depende de tu regente, tu corregente, para saber si voy a perder el tiempo o no, porque no tiene caso. Oh, ¿no? Dios
este está nos entrenado vamos a por los ti. números, a la astrología. Ahora, hay definitivamente. personas que utilizan la numerología incluso para comprar una casa, Así que el es. número de la casa sea compatible con su número personal, o un Correcto. carro, una placa. El Feng Shui, simple y sencillamente, los trabajas con los elementos y los trabajas con los números, ¿no? O sea, vamos sabiendo, por ejemplo, hay mucha gente del Middle East que depende, o sea, si ha habido muertos en ese lugar, definitivamente no compran, es inclusive una ley por ahí en California, en real estate, pero es bien interesante, ¿no? O sea, se van cuántos cuartos son, por dónde entra la luz, cuántos son los elementos que vas a tener, ¿no? O sea, cómo los vas a usar, cómo se van a proyectar, y todo tiene que ver prácticamente con qué, con los números. Qué increíble, es increíble todo lo que podemos aprender de estas ciencias ocultas, pero a la vez súper verdaderas a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por instruirnos sobre este tema de la numerología, y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con más de El Chateo. Venimos. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, desarrollando los temas más polémicos e interesantes, como este que viene a continuación. Estoy aterrorizada porque creo que mi hijo es gay. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a Antonia López, sexóloga, psicóloga y coach. Bienvenida, Antonia. Y también nos acompaña la licenciada Elizabeth Delicio, máster en psicología. Bueno, mis chicos, porque está Isaac con nosotros, vamos a leer el correo que nos llegó a través del chat. Dice, querida doctora Samar, tengo un hijo de 11 años que nunca me ha dado problemas. Siempre ha sido bien portado, estudioso, buen hijo. Pero desde hace algún tiempo lo he visto con algunas actitudes extrañas. Se encierra en su cuarto, ve programas de concursos de belleza, solo anda con niñas y hace días le descubrí una carta de amor dirigida a un compañero de clases. Lo encaré y me dijo que la carta no era de él, pero sinceramente no le creo. Ya son demasiadas las cosas que me hacen pensar lo peor. Y la verdad, estoy aterrorizada. Creo que mi niño es gay. ¿Qué le podemos decir a esta señora tan preocupada que nos hizo llegar esta carta? ¿Cómo empezar? Bueno, que si por algo el hijo no le está diciendo la verdad, si ella está horrorizada de aceptar quizá una aceptación sexual de su propio niño, este niño no se va a abrir. Ella tiene que cuidarlo, por supuesto mirar otras opciones, pero ver por qué el niño no le puede comunicar a ella como madre. Ese es el factor más importante, que el niño no está pudiéndose abrir a ella como mamá. La confianza. Para poder decir, esto es lo que siento, ayúdame mamá o no me ayudes mamá. Exacto, se ve que ahí hay un problema de comunicación, pero existen estadísticas que refieren que alrededor del 5% de la población podría sentir atracción por personas del mismo sexo. Ahora, ¿existe la homosexualidad infantil como tal? A ver, el deseo sexual, la orientación sexual es algo con lo que nacemos, pero que se está latente, está como dormidita hasta que llega la revolución hormonal que ocurre con nuestra Con la pubertad, adolescencia. con la adolescencia. Entonces ahí es que se despierta y sentimos esa atracción hacia un género, hacia el otro o hacia los dos. Incluso en la adolescencia ellos se pueden llegar a confundir porque están en un momento de experimentar y siempre se les dice que tengan cuidado porque pueden tener incluso conductas sexuales hacia el mismo sexo o hacia el otro y luego no afectarle a su sexualidad. Cierto, porque la mayoría de las personas gays refieren en algún momento, no la mayoría, pero una gran parte refieren haber tenido sexo con el... Precisamente. Y al contrario. Al contrario. Y al contrario, y ahí está el punto, que muchos de ellos experimentan con heterosexuales o, bueno, o con homosexuales y se dan cuenta que no, pues que les gusta más una orientación que otra. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Pero Samar, si me permite, yo creo que a esta mamá lo primero que le tenemos que decir es calma, porque aquí no estamos hablando solo de orientación sexual, creo que está confundida. Creo que hay muchos factores a tener en cuenta en esta carta, como por ejemplo, que a su hijo le gusten los concursos de belleza no tiene nada que ver con su orientación sexual. Puede ser una preferencia personal y ya está. Además, que vaya con niñas tampoco tiene que ver con su orientación sexual. Se puede sentir bien o no, o puede ser que sí, que después descubramos que... Pero no tiene nada que ver, no es determinante. Okay. Entonces, yo lo que quería precisamente era que, por todo lo que tú has expuesto, ¿no? Evidentemente, y por este problema o este asunto que hay de que se pueden confundir las identidades sexuales en la adolescencia, es que lo primero que antes de acuñar a una persona si es homosexual o no, tenemos que llegar al punto de si lo es
en realidad o no lo es. Si el niño no habla con la mamá, no hay forma todavía de saberlo. Y lo que yo más opino es que deben ir ella y el niño, los dos, a un psicólogo y ahí conversar y tener una terapia abierta y entonces exponer cada uno de los puntos y saber si de verdad esta persona es homosexual o no. Ahora, lo que encuentro un poquito fastidioso, por así decirlo, en lo que ella expresa es que me aterra que haya sucedido lo peor. Que no lo sabe manejar, No, bueno, evidentemente. no es que va a suceder lo peor, porque el ser homosexual no es que es lo peor, ni tienes por qué aterrarte. Como ya tú dijiste en tu introducción, el 5% de la población mundial, vamos a decirlo así, es homosexual. Y llamamos homosexual tanto a los gays como a las lesbianas, por así decirlo. Esto es algo normal, es algo común que existe en toda la sociedad del mundo y en todos los tiempos. Yo creo, no es que sea algo nuevo, ni mucho menos. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo Isaac y Antonia, pero yo creo que antes de llevar al niño al terapeuta tiene que ir ella, porque aquí hay un caso, obviamente, de rechazo hacia la posibilidad de homofobia. Totalmente. Ahora, ¿cómo ver qué signos puede tener un niño, no un adolescente, un niño, que nos haga pensar que podría ser gay? Bueno, vamos a diferenciar que la identidad sexual, con que quizá el niño esté siendo manoseado, usado, violado, y eso es lo que yo averiguaría. Cuando yo tengo la mamá, porque he tenido un montón de casos, yo voy más allá. Primero la relación con el padre, con la madre, el niño, ¿qué está viendo? ¿Está viendo pornografía infantil a los 9 años? ¿Qué le llevó a ver? ¿Quién le mostró la pornografía? Oh, no, el niño le gusta la ropa, le gusta la pintura y la madre confunde eso con una orientación sexual. Aquí la sexóloga nos puede ayudar con eso, que la persona no identifica su sexualidad hasta después, donde todo ese automatic nervous system que empieza a trabajar la testosterona o las hormonas, va a empezar el niño a la búsqueda de su sexualidad y eso no pasa a los 8 o 9 años. Exacto, me encanta lo que estás diciendo porque eso me lleva a otra pregunta. O sea, ¿es necesariamente el niño que juega con muñecas o se pinta tiene más riesgo de ser gay que un niño de repente que juegue fútbol toda su vida y que cuando llega a la pubertad se descubrió gay? No, y eso tiene que quedar muy claro porque hay mucha confusión. Una cosa son las preferencias, como decíamos, a ver, a los niños y a las niñas desde el momento en el que nacemos y nos miran los genitales ya nos clasifican, ¿no? Y bueno, los niños tienen que hacer esto, las niñas estas, y tratamos y empezamos a educarles de manera diferente y ahí estamos haciendo una discriminación por razón de sexo. Entonces, no tiene nada que ver con quién juega, si juega con muñecas o si juega con lo que sea, no tiene nada que ver. Una cosa es, como decía la doctora, la identidad sexual, y es simplemente me siento hombre, me siento mujer y elijo lo que quiero meter en mi vida, y otra cosa es hacia quién yo me siento atraído, que ahí estaríamos hablando de orientación del deseo, homosexual, heterosexual, bisexual, etc. Y hay mucha confusión en esto, y yo creo que ahí es donde tenemos que intervenir, haciendo educación sexual a los padres. A los padres. ¿Qué actitud suelen tener los padres cuando notan que el niño se está orientando sexualmente hacia donde no debe, y lo digo entre comillas? No debe según sus padres. La actitud es de rechazo. ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo, nosotros no estamos preparados para esto, pero realmente sigue siendo nuestro hijo o nuestra hija, porque también puede suceder con ellas. Y lo más importante es poder saber qué es la motivación que él tiene para tener estas preferencias. El hecho de que yo tenga una relación con una mujer no me hace lesbiana. Tuve una relación lésbica, una experiencia lésbica, pero ¿por qué el niño está tomando estas inclinaciones? Pero hay muchos padres que dicen, no, los niños juegan con carrito, las niñas juegan con muñecas, a ti no te toca la muñeca, no te la voy a comprar. Yo creo que todos los padres que me están viendo deberían reflexionar un poquito sobre esto que yo voy a decir ahora. A ver. Tú te tienes que sentir orgulloso de tu hijo, independientemente de lo que tu hijo sea. Exacto. Porque el amor de padres a hijos, que es muy diferente que el amor de hombre a mujer o el amor de pareja, por así decirlo, es muy diferente. Cuando tú eres padre, tú vas a amar a tu hijo. Tú puedes sentirte después orgulloso o no orgulloso de cómo tu hijo sea, pero ese amor por tu hijo nunca puede cambiar. Y tienes que darle la libertad a que tu hijo entienda eso. Que yo te voy a seguir amando, seas o no seas homosexual. Qué lindo. Esto no tiene que ver. Qué lindo. Esto es algo que de repente, según mi patrón de pensamiento, me puede hacer más orgulloso o menos orgulloso de lo que tú eres. Pero mi amor por ti no va a cambiar. Tenemos que ir a una pausa comercial y ya venimos con más de este tema. Y seguimos conectados aquí en tu programa
programa favorito, El Chateo, desarrollando este polémico tema. Estoy aterrorizada porque creo que mi hijo es gay. Y me viene una pregunta ahora, que es, creo que a muchos padres les preocuparía más que su hijo sea gay, es la reacción de los amigos en el colegio y toda esta parte del bullying y del acoso, porque si estamos hablando de que un 5% de la población podría ser gay, imagínate lo que es un 5% de niños dentro de la escuela en una edad adolescente donde el bullying de verdad hace estragos. Y no solamente es el bullying, doctor, A ver. sino también esa El rechazo sociedad personal. adulta, porque no nos olvidemos que la religión está mediando mucho, que a veces son familias que tienen ciertas creencias religiosas donde la homosexualidad no está aceptada, pues todavía no lo encontramos, y muchos padres tienen ese miedo a cómo lo va a aceptar mi sociedad, mi comunidad, Al mismo, etcétera. claro. Y entonces ahí caen en un proceso de duelo. Yo tenía ciertas expectativas con mi niño y de repente pues no las tengo. Y Qué eso es- frustración tan grande para el papá que Por no entiende eso. eso. De verdad que a mí me encanta hacer este tipo de programas, porque yo me quiero poner en el lugar de un niño o de un adolescente que sea gay y que no puede decírselo a sus padres, ni a sus familiares, ni a sus amigos del colegio. Incluso se puede casar para complacer a su papá, tener hijos, para complacer a su padre, y pasa una vida de desgracia e infelicidad hasta que algún día decide soltarlo todo y declararse gay. Bueno, porque entonces no amamos incondicional. Amamos al niño porque va a elegir lo que yo quiero que elija. Usamos al niño muchas veces, yo tengo muchas familias así, donde el niño va a ser los sueños que yo no pude cumplir. Quiero que sea el abogado. ¿Ustedes vieron esas competiciones de niñas que las ponen de modelos, que las, Sí, las son ultrajan, torturantes. torturantes, porque esas mamás no tienen resuelto acá, que era la oportunidad de ella, no la del niño? Bueno, con el niño gay pasa lo mismo. Vamos a amar a nuestro hijo por lo que él elija, aunque no estemos de acuerdo, aunque no fue lo que planeamos, o vamos a hacer de ese niño un infeliz, un depresivo, le vamos a decir, vos tenés que hacer lo que yo digo, porque si no te echo de la casa no vas a ser aceptado. Pero ¿sabes por qué ocurre yo eso? creo- Por el qué dirán. Porque Totalmente. todavía somos esclavos de qué dirán mis amigas, Exacto. qué dirán mi Exacto. gente. Yo creo- Voy a hacer burla. Totalmente. Yo creo precisamente que el temor de muchos padres, sobre todo si son hombres, es el temor a qué van a decir los amigos de él por él Exacto. tener un hijo Claro, gay o el que un dirá. hijo Proyecta sus homosexual. propios temores. Y le tienen ese temor porque muchas veces los padres creen que la sociedad les va a cobrar que qué hice mal, porque creen Porque hemos que culpado. eso es una responsabilidad del como se culpan padre entre ellos. de que el hijo haya salido de una manera u otra, y ahí estamos en un serio problema. Y en Eso esas- está en la psiquis del Hola. papá y de la mamá. ¿Qué hicimos mal? Que tenemos, mira, este asunto ahora que nuestra hija o nuestro hijo es homosexual y la sociedad no lo va a cobrar. Me Y encanta tenemos esto que miedo a está ello. diciendo, me parece muy importante. Isaac, ¿cuál debería ser el proceso de adaptación de unos padres que se acaban de enterar o que sospechan que su hijo puede ser gay? Bueno, venir a Aceptar. buscar la ayuda. Paciencia, y venir a paciencia, buscar la mucha ayuda. paciencia. ¿No Sí, es cierto? la Y ayuda es entender, importante. darle también el lugar a los padres que lloren, acepten, hagan el proceso. Vivan su duelo. Exacto, porque tampoco es que, ay, te lo digo y aceptame y yo ya no me aceptas. No, porque el papá también y la mamá tienen de estas sociedades latinas, por ejemplo, tan cerradas a este tema. Yo lo que hago es darle las estadísticas, es decirle, esta es una población que se suicida el 50% porque no tienen apoyo. Es una población que sufre de todos los trastornos porque no tienen a dónde ir, nadie los quiere. Durante los siglos los hemos tratado de locos, diferentes. Entonces, entender que estos niños te dicen, yo siento esto y nunca sentí otra cosa. O sea, hacemos la terapia de familia, pero dándole el lugar al niño que dijera a ver si de verdad es gay o es algo confuso. Totalmente. Y no solamente hay que hablar de duelo. Cuando estamos hablando de estos temas, también hay que hablar de educación. Yo no me canso de decirlo, porque a veces nos llegan papás que simplemente aclarando ciertas falsas creencias que tienen en torno a la homosexualidad, a eso de lo que hablábamos antes, la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual. Aclarando y teniendo claro esas cosas, la vía para trabajar todo esto se facilita, se convierte mucho. Incluso también se llevan herramientas para poder ir al tutor a la escuela o hablar con las personas que tengan que hablar. Entonces es importante esa educación. ¿Qué consecuencias aceptación. psicológicas puede traerle a un niño el hecho de ser víctima del bullying por su orientación sexual? Imagínate, es un El trauma. suicidio. Es un trauma Su porque entonces autoestima. no me aceptas como soy, tengo que ser como el otro quiere que yo sea. Vos imagínate que hoy te levantes
y te diga yo que sos anormal y que te tenés que acostar con una mujer si no estás loca en la cabeza y tenés un trastorno. El proceso ¿qué de sentirías? trauma O sea, es tan grande que puede llegar al suicidio. Ahí ¿no? llega, Y no porque lo es el encontramos. 50%. altísimo, altísimo. El El 50% índice de es suicidio entre las gigantesco. personas homosexuales más alto Sí. que el resto de la población, Exacto. precisamente por el castigo social que recibe. Y es Por que tenemos que depresión, tener... ansiedad, incluso por trastornos la de la presión personalidad. No nos olvidemos que nuestros niños están desarrollando su personalidad hasta los 18 años. Cuando se ven en Y un ya ambiente... ya la adolescencia es una edad bien compleja. Y el rechazo Totalmente. empieza Y por ese ellos mismos, por Ajá. ellos mismos. Ellos no encuentran las respuestas, ellos no saben qué está pasando con ellos. Ellos mismos se confunden y se rechazan. Y se ¿Por qué matan. los papás de hoy en día, bueno, muchos papás, la mayoría de los papás, anteponen su felicidad a la de sus hijos? O sea, su necesidad de que su hijo se adapte al patrón del común denominador, eso es más importante a que mi hijo sea feliz. ¿Dónde está el amor? Bueno, Porque eso no es de nosotros hoy, los eso es papás de la vida. proyectamos nuestras vidas a Esa través es de la los historia hijos. del Esa ser es la humano historia sobre del el ser planeta. humano. Pero además en el Exacto. proceso del duelo existe una etapa que se llama negación, Exacto. donde muchos padres se quedan anclados porque no reciben esa ayuda profesional de un terapeuta que les ayude No, pero a continuar. yo quiero decir algo con el perdón de los religiosos. Yo he escuchado incluso en algunas religiones que dicen que un niño homosexual está poseído por el demonio. No. Y que tienen que llevarlo a sanación, a, no sé, agua bendita, a los rezos, para sacarle ese espíritu que tiene. Y bueno, y Freud decía que las mujeres que no teníamos sexo éramos neuróticas y nos hacían la hipnosis y el exorcismo de alguna manera. O sea, en todas las épocas siempre hay uno que agarra la popularización de las minority, de los menores, que son las mujeres, los homosexuales, los African American, y los demonizan. Sí, O pero sea, la parte de la religión es muy importante, porque los padres que practican cierto tipo de religiones no van a permitir nunca, le digas lo que le digas. Podemos pasar la vida explicándoles, ellos no lo van a permitir por un tema religioso. ¿Cómo manejar esa situación? bueno, Yo creo que ahí al Intentando final es aceptar. poner en tu balanza qué es para ti más importante, si el amor y la aceptación de tu hijo y que permanezca a tu lado, o despreciarlo y algunos desterrarlo, porque lo pasan francamente mal. Algunos de ellos pierden no solamente a la familia, sino a toda su comunidad, porque si forman parte de esa comunidad religiosa también les echan fuera. Así Imagínate es. el trauma que provoca. por ejemplo, en la cristianidad, que yo soy cristiana, la Biblia es clara y tiene algunos versículos con respecto a eso. Entonces yo divido el asunto ahí. El papá y la mamá tienen el derecho de elegir su religión, pero eso no puede contaminar o desproporcionar el amor al hijo. Yo amo a mi hijo porque es amor incondicional. Así es. Y Mira, que el mi Señor hijo dice- mañana acepte o no a mi Dios o no lo acepte, es un problema de él. Pero yo voy a ser la mejor mamá y papá. Con el hijo que me toque lo voy a amar como sea. Así es, el yo soy amor es judío, Yo soy judío incondicional. y cristiano, y la respuesta final te la voy a decir de una forma muy simple. El que esté libre de pecado, que tire la primera Qué piedra. lindo, el Así que es. esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y el amor es incondicional. Ama a tus hijos, no importa su preferencia religiosa o sexual. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por todas las contribuciones en esta última parte del programa, y los invito siempre a mantenerse conectados día a día en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos, bye.